Fernando Carballo. Fernando, ¿qué tal? Buenos días, José María. Muy buenos días. Mañana es el Día Internacional de los Trabajadores. Ese es, no del trabajo, por si acaso. El trabajo es una abstracción. El trabajador de carne y hueso. En el programa vamos a explicar un poquito y vamos a dar varias notas vinculadas al trabajo que hacen los peruanos para sobrevivir. Los más fuera de negocios formalmente establecidos, los más sin sindicatos, los más sin derechos laborales, los más con empleo precario, etcétera, etcétera. Así sobrevivimos los peruanos y así sacamos adelante este país. Así que vamos a hablar varios temas sobre eso. Los 100 primeros días de Donald Trump, la cifra mágica de los 100 primeros días, lo vamos a tratar con dos expertos en política internacional, Óscar Schiappa Pietra y Ramiro Escobar. Luego vamos a tratar de hacer un pequeño balance sobre cómo va la salud mental en el país. Viene el doctor José Cáceres, presidente de la Asociación Nacional de Psicólogos del Perú. La justicia itinerante es un buen esfuerzo para acercar la justicia al pueblo. ¿Cómo está caminando? Hagamos un pequeño balance. Segunda edición del libro La Trampa, de Ernesto Gamarra Olivares. Un montaje hecho con un video, un Vladivideo, en el que aparece recibiendo dinero, no de fuente pública, de fuente privada. Nadie cuestionó en ese momento la legalidad de los videos ni cosa parecida. Ahora sí se cuestiona la legalidad de los audios. 6 años le clavaron a Ernesto Gamarra. 6 años. Y había recibido $3.000 de un señor que no era funcionario público ni nada que se le parezca. Él va a venir a contarnos cómo se siente. Esto estamos hablando de hace varios años, pero es la segunda edición de su libro La Trampa. Y vámonos al caso Madre Mía. Si es que hay un caso Madre Mía o no. Personalmente creo que sí hay un caso Madre Mía, pero que una cosa es la verdad jurídica y otra es la verdad periodística y otra es la verdad política, y hay tantas verdades como situaciones en la sociedad. El abogado del expresidente Ollanta Humala, doctor Julio César Espinosa. ¿Cómo está usted, doctor? Buenos días, Chema. Claro que sí. Acá, Gracias por estar con nosotros, muy amable. Agregaría a tu comentario preliminar que también hay una verdad jurídica. Claro, exactamente, hay una verdad jurídica, exactamente, es lo que he dicho. Pero la verdad jurídica a veces no coincide con la verdad, punto. Y le pregunto, y se lo pregunto directamente, ¿tiene usted alguna duda de que se haya sobornado al testigo en el caso Madre Mía? Bueno, en realidad a nosotros lo que nos corresponde es analizar si es que a la luz de esos datos, de esas evidencias iniciales, puede o no generarse la reapertura del caso. Claro. A quien le corresponde establecer si ha habido o no fraude probatorio o intento de soborno o consumación de un soborno es al Ministerio Público. ¿Usted qué opina como particular? ¿Hubo o no hubo? Bueno, a la luz de las cosas que estamos viendo. A la luz de las cosas y de los datos que tenemos, hay algunos audios que han estado además ocultos por más de 6 años y que revelan conversaciones en las que se harían algunas comunicaciones referidas a la declaración o coordinación con testigos, no del caso Madre Mía, no durante el juicio del caso Madre Mía. Esas conversaciones datan del año 2011. Y en el 2011, mayo del 2011, lo que se realizaba es el juicio por precisamente el pago o soborno o intento de soborno a varios personajes. Ese juicio concluyó con una sentencia absolutoria que fue anulada por la Corte Suprema. Hubo un segundo juicio con una segunda sentencia absolutoria y ahí estamos. De modo tal que lo que va a generar, o el impacto, o el efecto que este dato puede generar, es que exista quizás una nueva investigación por presunto soborno o presunta compra de testigos. Y ahí estamos. Esperaremos qué es lo que diga la Fiscalía al respecto y seguramente habrá una investigación. Usted está contestando de lo que puede pasar ante la instancia nacional, pero desde ya hay algunos juristas que sostienen que se podría el tema ver en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fíjese,
lo hemos expresado más de una oportunidad, inclusive el día de hoy lo expresamos en un documento, en una opinión escrita en los medios de comunicación. Nosotros tenemos bien claro, y esto es importante porque es un tema de debate jurídico, ¿no? Y entonces que se tenga bien claro que por lo menos en lo que a mí corresponde, que tengo la responsabilidad de dar este tipo de apreciación y de orientación a mis patrocinados, nos queda claro que la cosa juzgada no es un valor absoluto. Comencemos por ahí. Sin embargo, en efecto, la Corte Interamericana, por ejemplo, en el caso Amasifuen versus Chile, definió cuáles son los parámetros para que excepcionalmente un caso pueda reabrirse cuando ya mereció una sentencia absolutoria firme. Almonacid, dice usted, más que Amasifuen, ¿no? Sí, Almonacid contra Chile, sí. Versus Chile. Y entonces, en aquel caso, fijó 3 parámetros. Primero, para que se reabra el caso, tendría que haberse demostrado que los órganos de justicia intentaron una estrategia para evitar que la persona sea sometida a la persecución sistemática, ¿no?, desde el Estado, cosa que no ha ocurrido. En segundo lugar... Sí se ha comprado testigos, sí ha ocurrido. Claro, me refiero, lo que la Corte Interamericana dice como primer presupuesto es que esa sea una estrategia sistemática del Estado. En segundo lugar, que los órganos de persecución, como ocurrieron en los juicios por tribunales militares, hayan sido designados por el gobierno y por lo tanto no tenían la independencia suficiente para llevar adelante el caso, cosa que tampoco ha sucedido. Y el tercer supuesto es que exista nueva prueba. Entonces nosotros preguntamos, ¿cuál es la nueva prueba que acá tendría que discutirse? Allí está el centro de discusión, allí está el tema que habrá que definirlo. Nosotros preliminarmente sostenemos que la declaración de un testigo que ha tenido varias versiones y que ahora vuelve, inclusive a través de medios periodísticos, a dar otra vez una explicación distinta, incluyendo el tema del soborno, pierde de modo natural credibilidad y además en sentido estricto no es una nueva prueba. Claro, por ello es que nosotros pensamos... ¿Pero por qué pierde credibilidad? Yo más bien tengo la impresión en torno a mí que tiene muchísima credibilidad lo que ese testigo dice, que le han dado plata para que niegue lo que sucedió. Y otros miembros de la familia dicen, efectivamente, nos ofrecieron plata. Pero acá hay muertos y gente desaparecida. A ver, en el juicio Madre Mía se realizó una pericia que comprendió un análisis médico, inclusive psicológico, del perfil de este señor. Y en ese juicio está documentado, los peritos llegaron a la conclusión de que es una persona con un perfil que revelaba poca fiabilidad en lo que decía. Eso lo dicen los peritos, no me corresponde hacer francamente, mayor análisis. No estoy seguro que a usted y a los defensores del señor Humala y la señora Nadine Heredia les convenga decir eso. Porque si hablamos sobre mentiras que descalifican a las personas, eso puede llover para todos. Bueno, estamos hablando específicamente, señor, del caso Madre Mía. Y lo que nosotros estamos planteando y estamos sosteniendo es que a nivel del ordenamiento nacional va a ser casi imposible generar una revisión del caso. Sabemos, es de dominio público. Hoy día hay varias notas al respecto, que además la Corte Interamericana y más específicamente su órgano anterior en su competencia, que es la Comisión, ya tiene desde el año 2010 una reclamación. ¿Qué le parecería esta idea? Su cliente, el señor Humala, dice, señores, aunque la ley no me obliga a hacerlo, yo pido que se reabra el caso y que se interrogue a todo el mundo. Porque el que no la debe, no la teme. ¿Qué diría usted? Bueno, ¿Qué le parecería esa figura, digamos, políticamente? No nos parece, yo no hago una evaluación política que políticamente podría ser... Ilegalmente. Podría políticamente ser un acto, digamos, saludable, pero desde el punto de vista jurídico, que tiene otra explicación, yo lo que podría decir, señor Chema, es lo siguiente. La sentencia del caso Madre Mía, y eso es importante para nosotros explicarlo, ¿ya? La sentencia del caso Madre Mía fue investigada por un fiscal provincial, revisada por un fiscal superior, el doctor Cubas Villanueva,
que investigó el caso La Cantuta con amplia experiencia en estos temas, fue revisada por un tribunal de 5 jueces supremos y luego por el fiscal de la Nación, actual fiscal de la Nación. Ya, y lo que quiero decir, más allá de las personas, claro, vamos a las pruebas. Que son personales, ¿no? Sí. Argumentos personales, usted me está diciendo... Sí, pero vayamos a las pruebas. Una buena persona y por tanto... La conclusión de exculpar al señor Humala se basó en más de 70 testigos, en prueba pericial, en reconocimiento, en pruebas que realizaron la reconstrucción de los hechos. Es decir, en un bagaje probatorio tan diverso, donde la declaración de este señor era un elemento más y no el principal. ¿Y por qué hace Entonces, esa declaración? nosotros pensamos y nos animamos a sostener la siguiente tesis. Con o sin la declaración de este señor, una declaración leal o una declaración distorsionada, cualquiera fuera la situación, el resultado del caso sería el mismo. Le pregunto lo siguiente, ¿este señor es un demente, un tipo que está mal de la cabeza, o es una persona que está dentro de una conspiración para perjudicar a su cliente? ¿Por qué hace esas cosas este personaje? Estos personajes. Bueno, en realidad es irrelevante lo que dice, no es tan irrelevante. Es una especulación sostener cuál es la motivación que lleva a estas personas digamos, realizar este tipo de declaraciones. Yo me limito a hacer una evaluación fundamentalmente jurídica y desde ese punto de vista, usted tiene que hablar de la parte jurídica, pero claro, la parte jurídica no es químicamente pura, doctor. Usted comprende eso perfectamente. La parte jurídica, estábamos a decir así, contaminada de prensa, sociedad, etcétera, etcétera. Lo hemos visto en todos los casos anticorrupción, no me dice que no. Sí, por supuesto. Oiga, salió un Vladivideo, el tipo ya estaba fusilado. Ahora salen audios y no son pruebas legales. ¿Hay una doble moral? Sí. ¿Estamos con una doble moral un poco con estos casos o no? Bueno, en realidad, ¿qué le parece? Yo no descarto que puedan haber otras motivaciones, ¿no? Pueden haber motivaciones inclusive hasta políticas, y el expresidente Humala las ha tratado de explicar, creo que desde su lógica política, válidas, y en todo caso será ya la historia, las crónicas, las que vayan revelando cómo esto se va sucediendo, ¿no? Pero en realidad nosotros consideramos, y esa es un poco nuestra tesis, y si es que hubiera posibilidad de discutir este tema, inclusive en organismos supranacionales, lo vamos a plantear. O sea, díganos, señor, ¿usted piensa que se precipitó su patrocinado, el señor Humala, cuando dijo que los audios no tenían ninguna validez judicial? Bueno. ¿Se precipitó o no? A ver, hay dos componentes, o dos tipos, digamos, de audios, para que se entienda en ese sentido. ¿Ya? Porque de la revelación de esta suerte de caja de Pandora que periodísticamente se comenta, fluyen dos tipos de hechos. Unos referidos al caso de lavado de activos que ingresan a esa investigación, y el otro componente va al caso Madre Mía. Yo entiendo, y ese es el contexto de lo que ha dicho el presidente, que la validez o la invalidez, para ser más preciso, la invalidez de estos audios está referida al componente que tiene que ver principalmente con el caso lavado de activos, ¿no? En el frente del caso Madre Mía, nuestro cuestionamiento va a ser otro, y de hecho ya lo estamos planteando. El cuestionamiento no solamente a su validez, sino al modo como se han ocultado durante 6 años una información a la que los fiscales estaban obligados a revelar y a conocer en su momento. Pero la invalidez de los audios tiene que ver con el hecho de haberse trasladado al caso de lavado de activos cuando, según la ley de interceptación de las comunicaciones vigentes, debieron haberse desechado en su momento, porque solamente podían utilizarse aquellos datos referidos al caso origen, que es el caso Artemio. Lo demás, por mandato de la ley, debió ser desechado. No se hizo, se guardó, se ocultó. ¿Habrá ahí algún tipo de responsabilidad funcional o quizás penal de los funcionarios competentes? Y ahora estamos como estamos. A pesar de ello, estamos afrontando el proceso. El presidente Humala, su señora esposa, estamos yendo al reconocimiento de audio, porque luego del reconocimiento... Doctor,
tienen que ir, ¿no? Sí, por supuesto. Están obligados a ir. Como lo hemos hecho durante toda la investigación. Usted, quien sea, tiene que ir. Así es. Y bueno, no era concebible que negaran que son audios con su voz después de los resultados catastróficos que tuvo negar que era la agenda. Nadie ha olvidado eso, ¿ah? Por supuesto que la responsabilidad de analizar y conocer el contenido de los audios es fundamentalmente del fiscal. Nosotros cumplimos con su mandato, hemos acudido a la diligencia con una precisión que también mediáticamente hoy día en alguna edición la he revisado. El señor Humala no ha reconocido los audios referidos al caso Madre Mía. No porque haya algún cuestionamiento de fondo que se esté planteando en este momento, sino porque sencillamente el análisis del contenido de esos documentos, de esos audios, corresponderá a hacer en su momento al fiscal que investigue la presunta compra de testigos. Ya vemos que se está guardando una carta usted bajo la mesa en caso de que fracase el actor estrategia, recurrir a otra. Es parte de nuestro trabajo y lo estamos aplicando. Es su trabajo. Gracias, doctor. Muy amable. Buenos días. Feliz Día del Trabajador mañana. Igualmente. Muy amable. El doctor Julio César Espinosa, abogado del expresidente Ollanta Humala. Nos toca la pausa, volvemos de inmediato.